Hola, curso. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender el concepto de antiderivada y vamos a revisar un problema de áreas. Vamos a plantear cómo la sumatoria de áreas nos da pie para entender lo que son las integrales. Entonces vamos a ir viendo conceptos básicos de aritmética que nos van a permitir elevar el poder matemático para resolver problemas eh, algo complejos. Entonces, vamos a ello. Bueno, definiendo la antiderivada. En el curso anterior de cálculo diferencial, ustedes aprendieron que la razón de cambio de una función dada, una función fx, por ejemplo fx al cuadrado, la razón de cambio, es decir, la pendiente o la derivada de esto, se obtenía con calcular los límites de esta razón de cambio, ¿no? Entonces hacían ahí unas argusas matemáticas y terminaron con una serie eh, de ecuaciones que les permitían obtener lo que es la derivada. Por ejemplo, de x al cuadrado, su derivada sería 2x, ¿no? Entonces, ahí no hay problema. Pero ¿qué tal si agarramos esta 2x? Vamos a dibujarlo aquí más chico. Digamos que solamente nos dijeron que tenemos una función fx es igual a 2x. Y nos dicen, esta función fue derivada de otra y no sabemos cuál es. ¿Tú podrías decirnos cuál fue la ecuación raíz de esta derivada? Bueno, como tú ya tienes experiencia y lo has hecho varias veces, derivar x al cuadrado y te da 2x, intuitivamente tú ya sabes que pues esta probablemente venga de una función que sea de esta forma, ¿no? X al cuadrado. Ok. Básicamente, una integral sería el proceso contrario de una derivada. Por eso le llamamos antiderivada. Así como para sumar tenemos restar, como para multiplicar tenemos dividir, para derivar tenemos integrar, ¿no? Son operaciones opuestas. Ok. Entonces, en cálculo diferencial nosotros vimos que la derivada de una función f era f', es decir, dos funciones diferentes. Ahora, podemos tener la siguiente expresión. Tenemos fx es una función de la siguiente forma, la voy a poner. La derivada respecto de x es una función de x y esto va a ser igual a una función g respecto de x. Bien. Y esto, bueno, g de x, d de x, ¿no? A ver, se ve mejor. De x. Bueno, entonces hablamos de que hay una operación contraria que nos lleva de g a f, ¿no? A esa operación contraria es lo que le estamos llamando antiderivada o integral. Y el símbolo para esta antiderivada o integral es esta como una S extraña, ¿no? Me quedó muy grande. Entonces.
este símbolo, ¿no? Entonces, si queremos, por ejemplo, si tenemos la derivada de fx al cuadrado, vamos a borrar aquí, que f de x es igual a x al cuadrado. Entonces, si yo quiero conocer la antiderivada de esto, bueno, derivamos esto, nos quedaba x, 2x sería g de x. Entonces, si yo quiero conocer la antiderivada de g de x, lo que escribiría sería una función que desconozco. Entonces voy a poner el símbolo de integral y g de x, ¿no? Es igual a la integral, en este caso sería la integral de 2x respecto de x, ¿no? Intuitivamente ya sabemos que la integral de 2x pues es x al cuadrado, ¿no? Vamos a poner aquí nuestra integral de 2x respecto de x es igual a x al cuadrado, ¿no? Lo cual es verdad. X es la función original, pero siempre hay un pero, tenemos un pequeño problema. ¿Qué pasa si la función original no era x al cuadrado solamente, sino que tenemos otra función, f de x, por ejemplo? Ok, el cuadrado se los compro, pero ¿qué tal si aparte tenemos una constante? ¿No? Tenemos x más 2. Si yo derivo esta nueva función, la derivada de esto también sería x cuadrada, ¿no? Entonces, f' de x sería 2x. Por lo tanto, la antiderivada de esta tiene que complementarse con algo, ¿no? Para solucionar este inconveniente, pues se usa lo que se conoce como la constante de integración. Y la constante de integración se representa con una letra C, ¿no? Constante de integración. Por lo tanto, yo ahí puedo poner cualquier valor que tenga C, ¿no? Y esto va a pasar no solo para x al cuadrado, puedo tener cualquier tipo de función y siempre puede existir esta constante que se derivó y que la perdimos en el camino y que ahora que queremos hacer el proceso inverso de integrar, pues realmente no sabemos si está o no está. Luego vamos a ver cómo poder calcular el valor de una constante de integración. Por lo pronto la vamos a mantener ahí como nuestra sombra, ¿no? Siempre está presente. Entonces, para nuestro primer ejemplo, donde tenemos la integral de 2x respecto de x igual a x al cuadrado, pues ahí vamos a tener que agregar nuestra constante de integración. Entonces sería más
C, ¿no? Y esta es la forma correcta en que vamos a escribir esto, ¿no? Y para regresar a la función original, pues podemos hacer o sabemos que C puede tener un valor igual a 0. En este caso, se cumpliría que nuestra función original era solamente x al cuadrado, porque si de C, la constante de integración, es igual a 0, sería sumarle 0, y ya saben ustedes que 0 pues nunca se pone, casi nunca se pone en una ecuación, siempre está y nunca se pone, ¿ok? Como dividir por 1, siempre está pero nunca se pone. Para el segundo caso, podremos tener entonces que C es igual a 2, entonces tendríamos que nuestra función sería x al cuadrado más 2, ¿no? Porque C es igual a 2. Por ende, C puede tener cualquier valor numérico, ¿no? Entonces, esto nos da pie a que tengamos múltiples soluciones de una integral, ¿no? Y a este conjunto de soluciones se les conoce como familia de curvas, porque esto se puede representar gráficamente, ¿no? De diferentes, con diferentes valores. Vamos a graficar, bueno, por ejemplo, si voy a poner aquí. Entonces nos graficamos y obtenemos este conjunto de curvas, ¿no? Que son las familias de curvas, son las posibles soluciones que puede tener la integral al tener la constante de integración diferentes valores, ¿no? Bien, vamos a pensar ahora el siguiente caso. Tenemos una función fx, y esta función nos expresa la velocidad de producción de algo, ¿no? Qué tan rápido se produce unos tornillos, velocidad de producción. Ustedes modelaron una función f de x después de ver los datos reales que tan rápido van produciendo y se dan cuenta que en la producción fx, esta x podría ser el tiempo, se ve que varía algo así en el tiempo, ¿no? Ustedes saben que si este fuera el tiempo 0 y acá tuvieran el valor x del tiempo t, o sea, cualquier valor en el tiempo, si fuera esto una línea recta, de esta forma, si la función fuera recta, que no fuera sinusoidal como lo dibujé, podrían contar cuál ha sido su producción, ¿no? Sabrían bien que entonces tienen aquí una velocidad de producción que sería f de x, y un tiempo. Entonces, la cantidad de piezas que tendrían la podrían calcular como multiplicar la función, que es la velocidad de producción, por tiempo, que en este caso sería x, ¿no? Lo puedo poner como t para que no se confunda, ¿no? Eso sería una área, y esa área les estaría explicando qué tanta producción tuvieron, ¿no? La función explica la velocidad a la que producen y el área explica la cantidad de elementos que tienen. Entonces, por ejemplo, si yo no tuviera 0 aquí, si me moviera más hacia la derecha, tendríamos x, otro valor, x subíndice 0. Entonces podrían calcular el área que hay acá, se la restan a el área que tenemos acá, y ya podría yo, por ejemplo, decir cuánto produje en determinado tiempo, desde el tiempo x subíndice 0 hasta x1 subíndice 1.
Así es una de las tantas formas en que podemos interpretar las funciones y sus áreas, ¿no? Las áreas bajo la curva de las funciones. En este caso, pues no tengo una función recta, ¿no? Puedo tener una función sinusoidal como se los dibujé al inicio, ¿no? Lo voy a volver a dibujar para que quede bonito. Entonces tenemos aquí nuestro plano cartesiano, tengo la función dibujo muy feo, a ver. Ok. Ah, excelente. Entonces tengo esta función f de x y x, ¿no? Abajo. Y tengo que calcular eh, el área bajo la curva de algo así, ¿no? ¿Cómo podríamos calcular esto? Bien, bueno, entonces calcular el área bajo la curva de esa función de la producción puede ser no tan fácil de realizar al no ser un polígono regular. Vamos a resolver el siguiente ejemplo usando una función exponencial para tratar de encontrar una forma de encontrar el área bajo la curva de nuestra función de producción. ¿Okay? Entonces, supongamos que tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Entonces, tenemos aquí la función x, digo, y es igual a x al cuadrado, ¿no? Esa es nuestra función. Tenemos aquí, entonces, una recta que cae desde el punto de la función donde vale 1,1, aquí es 1, aquí también sería 1, y queremos saber el área S, ¿no? Sigamos la idea que planteamos sobre las áreas, de cómo obtener el área de una figura no regular, ¿no? En primer lugar, pues obtenemos una aproximación de la región S, que vamos a representarla por medio de rectángulos. Y después, pues vamos a tomar el límite de las áreas de los rectángulos cuando se incremente el número de estos para poder tener una mejor aproximación del valor, ¿no? Es decir, vamos a poner primero unos cuantos rectángulos, vamos a calcular el área de esos rectángulos, los vamos a sumar, pero sucesivamente vamos a ir aumentando el número de rectángulos, pero el intervalo que conforma la base de esos rectángulos se va a ir disminuyendo de tal modo que esto, bueno, vamos a aplicar, de tal modo que vamos a aplicar un límite, ¿no? Entonces, el primer paso sería, pues, calcular el área para diferentes fracciones. Digamos que dividimos aquí, 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 aquí. Tendríamos un cuarto, un medio, 3/4, así hasta llegar a 1. Bueno, voy a hacer trampa, voy a mover la línea. Ok, hasta llegar a 1. Entonces, para cada 1 hay un área, ¿no? Entonces, en esta tendríamos un área S1, en este sería un área S2. Hacer un poquito de zoom. Ok. Y bien. Entonces tenemos el área S1, S2 y así sucesivamente S3, S4. ¿No?
y queremos calcular esas áreas. Bien, vamos a dibujar aquí al ladito otro plano cartesiano donde tenemos la misma curva y tenemos que dibujar estas áreas, pero para dibujarlas vamos a usar los rectángulos que teníamos, de modo que nos quedaría de la siguiente forma. Estos rectángulos, entonces tendríamos el primer rectángulo sería hasta el primer cuarto, ¿no? Y sería un cuarto, ¿no? El siguiente rectángulo iría hasta el 1/2, sería aquí, 1/2, 3/4 y el entero, ¿no? Bien, si se fijan, pues aquí tenemos nuestros rectángulos y cada rectángulo hice que el vértice derecho tocara la línea de la función, ¿no? Aquí vamos a ajustar esto. Entonces cada vértice derecho toca una parte de la función. Si yo calculo esto, va a resultar que el área que tengo aquí de las resultantes pues sea mayor al área real, ¿no? ¿Y cómo voy a calcular esa área? Vamos a ponerle nombre a esto, sería S1, S2, S3, S4. El área que tenemos aquí, por ejemplo de S1, sería la función X por un cuarto, ¿no? En este caso, pues X valdría un cuarto, ¿no? Entonces sería un cuarto por un cuarto. En el caso de la S2 sería, pues el valor de X, en este caso sería 1/2. Función de 1/2 por 1/2. Y así sucesivamente podríamos ir sumando las S, ¿no? Las áreas S. Vamos a hacer esa sumatoria. Voy a borrar aquí para tener espacio. Tendríamos entonces el área R, le voy a poner R mayúscula, que son 4 elementos. Va a ser igual a un cuarto por un cuarto al cuadrado más un cuarto por 1/2 más un cuarto por 3/4, todo esto al cuadrado, acuérdense, más un cuarto por 1 al cuadrado. Entonces, yo al realizar esa operación, R subíndice 4 va a ser igual a 0.4687, ¿no? Pero si observamos bien cómo están acomodados estos triángulos, estos rectángulos, entonces vemos que obviamente el área que suman es mayor al área real de la función. Por lo tanto, nuestra área va a ser menor que el valor que obtuvimos, 0.46875. Pensemos ahora de manera diferente. Vamos a suponer que los triángulos no están en acomodados de esa forma. Vamos a acomodarlos de otra forma. Ahora vamos a pensar que el vértice que vamos a acomodar sea el de la izquierda, ¿no? Entonces ya tenemos ahora
ese nuevo triángulo, esos nuevos rectángulos, y los tenemos que acomodar, o sea, calcular el área, ¿no? Si queremos calcular el área de cada uno, pues vamos a tener que cambiar la forma en que estábamos multiplicando esto, ¿no? Ya no tendríamos, el primero sería L, su índice 4 va a ser L, un cuarto que mide la base, el segmento, a eso se le podría conocer como un delta X, es el segmento que tenemos abajo. Sería un cuarto por, en este caso sería, la altura sería 0 al cuadrado, más, ahora sí, el siguiente sería este que tenemos aquí, este es vértice, entonces este tendría el valor de un cuarto, este era 0, este era un cuarto, ¿no? Anteriormente multiplicamos este lado, que era un cuarto, por un cuarto. No, ahora multiplicamos 0 por un cuarto y ahora un cuarto por un cuarto y así sucesivamente. Un cuarto por un cuarto al cuadrado más un cuarto por un medio al cuadrado más un cuarto por 3 cuartos al cuadrado más, bueno, un cuarto por 1 al cuadrado, ¿no? En este caso, pues el resultado sería que el valor de L es igual a 0.21875, ¿no? Este valor, pues es menor que el área real que tiene la curva. Por tanto, sabemos que nuestra área va a estar entre 0.2187,5 es menor que el área real, pero el área real es menor que 0.46875, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que nuestro valor del área sea cada vez más preciso? Podemos repetir este procedimiento, pero con un mayor número de franjas. En vez de ir usando un cuarto por la vida, mejor vamos usando un octavo. Entonces, un octavo de base. Vamos a poner más. Y listo. Si se fijan, en este caso, pues el área que nos está sobrando en cada uno de los rectángulos, que serían estas áreas, pues es más chico conforme vayamos haciendo un mayor número de franjas, ¿no? Por lo tanto, eso nos va a permitir que el excedente que tenemos sea cada vez menor y se aproxime más a la realidad, ¿no? Entonces, el cálculo en esta forma quedaría de la siguiente forma. Vamos a calcularlo todo. Tendríamos el siguiente resultado. Del lado izquierdo tendríamos que es 0.2734375, que es menor a nuestra área real, pero es a su vez menor que por el lado derecho, ¿no? 0.3984,375, ¿no? Ahora, si yo me quiero ver más guapo y le quiero poner todavía más franjas, digamos que lo hacemos con 10, entonces el valor
de la izquierda quedaría como 0.308, lo voy a dejar hasta ahí, 1.87500 es menor que A y es menor que 0.3587500. Conforme yo vaya aumentando el número de franjas, pues voy a ir acercándome más al valor real. Si lo hago con 50 franjas, este serían R8, R10, perdón. N igual a 8, N igual a 10. Si lo hago con N igual a 50, que calcule el área multiplicando por un cincuenteavo, tendríamos el siguiente valor, sería 0. Del lado izquierdo tendríamos 0.3234000, y es menor que el área real, que a su vez es menor que 0.3434000, ¿no? Bien, así nos podemos ir hasta el valor de 1000 franjas, ¿no? N igual a 1000. En ese caso, el valor sería, la diferencia entre ambos sería insignificante, sería 3.328, 335, es menor que el área, pero es menor que 0.33, ahí ya se parecen los dos lados, 8, 335, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar todavía más este cálculo? Pues puedo agarrar los dos lados, el lado izquierdo, el lado derecho, y promediarlos. Entonces sumo los dos lados y los divido entre 2. Y ya tendría que el valor aproximado del área va a ser igual a 0.3333335, ¿no? Y este sería el resultado. Yo puedo practicar este mismo problema, pero ahora llevándolo al siguiente nivel. ¿Qué tal si la fracción que yo uso, en vez de que sea 10, 50, 1000, 100,000, digo que es un límite donde n tiende a infinito, ¿no? Entonces, vamos a decir que si el límite de n tiende a infinito del lado derecho, digamos, subíndice n, va a ser igual a 1/3, ¿no? Si yo aplico ese límite, el resultado va a ser igual a 1/3. Y me van a decir, ¿por qué? Bueno, vamos a tratar de demostrarlo. Digamos que tenemos que R subíndice n va a ser igual a 1 sobre n, que va a multiplicar a 1 sobre n al cuadrado, más 1 sobre n, que va a multiplicar, en este caso ya son 2 sobre n al cuadrado, más, y así nos vamos hasta tener 1 sobre n, que multiplica a n sobre n al cuadrado, ¿no? Esto lo puedo, pues, reescribir de la siguiente forma. Tengo que R subíndice n va a ser igual a 1 sobre n. Si se fijan, 1 sobre n que multiplica a 1 sobre n al cuadrado sería igual a poner todo esto
1 sobre n, estoy factorizando al cuadrado. Y ahora voy a multiplicar todo sí por 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más, me la sigo hasta allá, n al cuadrado, ¿no? Y esto lo puedo también reescribir de la siguiente forma, ¿no? R va a ser, subíndice n va a ser igual a 1 sobre n al cubo por 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más chalala al cuadrado, ¿no? Bien. Y esto, pues, aquí lo que va a pasar es que vamos a tener que aplicar la fórmula para la suma de los cuadrados de los n primeros enteros positivos. Sí, luego les comparto un video sobre Gauss que con 4 años se la supo, ¿no? Bien, voy a limpiar la pizarrón. Entonces, eso que teníamos lo podemos reescribir de la siguiente manera. La ecuación que les menciono sería, si sumo los primeros enteros positivos, el cuadrado de los primeros enteros positivos, es decir, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más chalala más n al cuadrado, es igual a que yo ponga n por n más 2, digo más 1, que multiplica a 2n más 1, todo esto sobre 6n al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a agarrar esta ecuación y la vamos a aplicar en nuestro problema de límite de n, ¿no? Cuando tiende a infinito. De modo que el resultado lo tendríamos que escribir de la siguiente forma. R subíndice n va a ser igual a 1 sobre n al cubo. Hasta ahí lo tenemos bien, ¿no? Luego vamos a sustituir la cantidad de números que tenemos aquí al lado por esta ecuación que tenemos ahora, ¿no? Se recuerdan que aquí teníamos un paréntesis, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, los chalala, más n al cuadrado. Bueno, ahora lo vamos a sustituir por esta otra ecuación, ¿no? Entonces sería una multiplicación de n por n más 1 por 2n más 1. Les recuerdo que aquí estamos aprendiendo a calcular las áreas bajo una función, ¿no? El área que tiene la función bajo la línea que dibuja. Esto se puede interpretar de muchas formas. Habíamos puesto el ejemplo de una función que les permite saber la velocidad de producción de tornillos, entonces la cantidad de tornillos que han producido, ¿lo dije bien? Sí, es el área que tienen bajo la curva, ¿no? ¿Por qué? Porque la recta X que tienen abajo en la ordenada de la base, pues es el tiempo en ese ejemplo y lo multiplican por la velocidad de producción, entonces ya saben cuánto van produciendo. Es lo mismo aquí. Estamos haciendo una función, en este caso una función cuadrática, y estamos calculando el área bajo la curva usando rectángulos, pero aprovechamos el poder de los límites para ir haciendo el tamaño de los rectángulos tienden a infinito, ¿no? La cantidad de rectángulos tiende a infinito, ¿no? Entonces cada vez son más finos los rectángulos y que tenemos un mejor resultado. Hasta ahí vamos. Entonces estamos resolviendo eso. Bien. Esto se puede volver a reescribir de la siguiente forma, ¿no? O sea, esto es todavía algo que lo podemos procesar todavía más, entonces nos quedaría n más 1 que multiplica 2n más 1 sobre
6n al cuadrado, ¿no? De modo que al final nos vamos a quedar con el límite de Rn cuando n tiende a infinito va a ser igual al infinito y más allá. Límite de n tiende a infinito, n más 1 sobre 2, n más 1. Y esto es 6n al cuadrado. Ok. Bien. Pausa dramática. Ustedes me preguntan, profe, ¿esto cómo se relaciona con las integrales? ¿No? Vamos a relacionarlo, ¿no? Primero terminemos de resolver esta ecuación. Vamos a resolverlo. Déjenme, podré limpiar aquí una parte. A ver si puedo mover todo esto. Artlist.io. Ok, no se puede. Lo voy a tener que escribir aquí arriba rápidamente. Límite de n tiende a infinito de Rn es igual al límite de n tiende a infinito de n más 1 que multiplica 2n más 1 sobre 6n. O sea, es lo mismo que acá abajo, no se confundan, nada más necesitaba espacio. Den gracias que no me tienen en una pizarra real. Ok, bueno. Entonces tengo que resolver esto. Vamos a resolver esto. Nos va a quedar entonces que esto es igual a que yo ponga... Vamos a sacar ese 6 primero. Entonces queda límite de n tiende a infinito de 1/6. Saqué nada más ese 6. O sea, esto es 1/6 que está multiplicando a todo. Nomás lo saqué. Queda entonces n más 1. Factorizo. Entonces dejo n acá y multiplico acá 2n más 1 sobre n, ¿no? Entonces, separé, divide y vencerás. N por n cuadrado por 1/6, 6n al cuadrado y acá todo. Ok, se lo saben. Sigo resolviendo. Tengo entonces, tengo que 1/6. Ok, me estoy saltando. Tengo que el límite de n tiende a infinito, ¿cierto? Vamos a hacer que eso tiende a infinito. Entonces, 1/6 n entre n, 1. Entonces queda 1 sobre n. Luego, 2 entre n, 2n entre n, quedaría 2 más 1 entre n. Ahora sí, creo que ya estamos listos para aplicar el infinito y más allá. Si yo aplico infinito, quiere decir que 1 entre infinito me va a dar, sabrá Dios qué me da, ¿no? Entonces esto se cancela porque va a infinito, es como si lo pusiera, ¿no? Como a 0. Y quedaría entonces 1/6 por 1 por 2. 2 por 1, 3. Entonces, esto es igual a 2 por 1, 3. Estoy
estoy pensando en otra cosa. 2 por 1, 2, y entonces sería 2 sextos, que eso se transforma en un tercio. Ahí está. Nuestra área bajo la curva es igual a un tercio, aproximadamente igual a un tercio, ¿no? El límite de eso es un tercio. Puede demostrarse que la suma de las aproximaciones inferiores también tienden a un tercio. Es decir, que el límite de n, cuando tiende a infinito del lado izquierdo, va a ser igual a un tercio. Por lo tanto, pues sabemos que esa es la ecuación. Lo mismo del área, perdón. Lo mismo, o sea, esta misma idea la podemos aplicar a nuestra función que habíamos dibujado anteriormente, la que era así, ¿no? Entonces podemos segmentar esa función en n partes y encontrar su área, ¿no? Supongamos que este lado le llamamos A y este lado le llamamos B, ¿no? Esas rectas, ¿no? Esas rectas verticales que me seccionan nos ponen nuestros límites en nuestra función, ¿no? No el límite de tiempo, no, nuestro, ¿me entienden? La vertical del área. Entonces voy a tener que el ancho de intervalo que podemos tener en esta función que teníamos al principio puede estar dado de la siguiente forma, ¿no? Vamos a borrar todo esto. Tengo entonces que el intervalo A, B va a ser igual a es B menos A, entonces B menos A sería este intervalo que tengo aquí. Entonces, el ancho de cada una de las n franjas que tengo, o sea, cada una de estas franjas va a estar dado de la siguiente forma. El ancho, es decir, delta x, el ancho de la franja, es igual a esta razón de b menos a entre el número de franjas, ¿no? Entonces, yo ya sé que ahí tengo franjas con intervalos que empiezan desde x0, x1, es mi primer intervalo. El siguiente intervalo sería x1, x2, y así sucesivamente hasta tener el intervalo n-1, n, y esos serían nuestros límites. Si llevaron estadística, les va a sonar esto. Donde x0, si me dice 0, es igual a mi primera línea horizontal A, y xn va a ser igual a B, ¿no? Aquí yo ya estoy tratando de resolver cuál sería el área de la función de producción, ¿no? El ejemplo que les doy al inicio. Entonces, si yo quiero sacar los puntos extremos de la derecha de los subintervalos, tendría, o sea, esta parte, toda la parte derecha, entonces tendría que x1 va a ser igual a el valor de A más delta x, x2 va a ser igual a más 2 veces delta x, y así sucesivamente hasta tener n delta x, ¿no? A más n delta x. Entonces vamos a aproximar la yésima franja con ese subíndice 1, que sería por acá, con un rectángulo de ancho delta x y una altura de la función x, que es el valor de f, en el punto extremo de la derecha. Y bueno, entonces el área del yésimo rectángulo, que puede ser cualquiera, sería
el área de cualquiera de estos rectángulos, a eso me refiero con miésimo, sería la base por altura. La base sería delta x por la función f de x, ¿no? fx y subíndice y para saber cuál de todos es por delta x. Ese es el área de uno de los rectángulos, ¿no? Entonces, la suma del área de todos los rectángulos sería Rn igual a la función con x1 por delta x más f por x, función de x2 por delta x más chalala, función en xn por delta x, ¿no? Entonces podemos ir incrementando el número de franjas, ¿no? El área A de la región S, o sea, el área de esta región, porque la función podría seguir para acá o podría seguir para allá, pero nosotros nos concentramos solamente en esta región del espacio, y el área que hay en esta región del espacio la conocemos como S. El área de la región S que se encuentra bajo la gráfica de la función continua, porque es continua, es el límite de la suma de las áreas de los rectángulos de esta aproximación, ¿no? Entonces, el área es igual al límite de n tiende a infinito de Rn igual, sería el límite de n tiende a infinito, que multiplica pues la función por la base así, ya saben que sigue f2, f3, f4 más f de x subíndice n delta x, ¿no? Esa va a ser el área de cualquier función que estemos evaluando, ¿no? No importa que no sea esta misma curva, puede ser cualquiera. Estamos hablando en términos generales al decir función, ¿no? Y puede ser aún más práctico si en vez de sacar la línea derecha o la línea izquierda, podemos sacar nuestro punto de muestra. Cuando hablamos de punto de muestra se denota como x asterisco subíndice y, que puede ser cualquier punto de muestra en cualquiera uno de los lugares. Este i puede ser un rango de 1 a infinito, a n, de 1 a n. Entonces, aplicamos esta misma ecuación, pero en vez de esta misma ecuación que tenemos aquí, pero en vez del lado derecho, estamos agarrando el punto medio, es decir, ya sacamos el promedio, ¿no? Para hacer las sumas y no estar trabajando con tanta escritura, lo que se sugiere es usar la notación sigma. La notación sigma nos va a permitir hacer toda esta escritura de una forma condensada. Es decir, que yo puedo escribir de la siguiente forma. Voy a borrar todo esto. Puedo escribir de la siguiente forma. Sigma y igual a n, es decir, que hay n intervalo, a 1, perdón, y igual a 1, o sea que empieza desde el número 1 y hasta n, o sea que vamos desde el primer elemento hasta el último elemento, ¿no? Desde el primer elemento hasta el último elemento.
Si yo pongo aquí un 2, vamos a ir sumando desde el segundo elemento y hasta el n elemento. Si yo pongo un 3 aquí, voy a sumar desde el primer elemento hasta el tercer elemento, ¿no? Entonces, en este caso voy a sumar todos los elementos que hay, desde el primero hasta el último. Voy a sumar que función x y, es decir, que esto se va a repetir n, vas a sumar de la siguiente forma. Esto se traduce así, a que voy a sumar f, la función de x1 por delta x, viene la suma, siguiente elemento, función de x2 por la base por delta x más n1, 2, 3, los que haya hasta n, ¿no? Función de x n por delta x. Esto quiere decir la notación sigma, es la letra griega epsilon. Por lo tanto, yo puedo escribir nuestra función de la siguiente forma. El área va a ser igual al límite de n tiende a infinito de la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada con el valor muestra, entonces el yésimo valor muestra multiplicado por delta x, la base. También se podría pues reescribir esto de otras formas, ¿no? Bueno. En la siguiente clase vamos a ver cómo esta notación, esta integral, bueno, cómo esta área, esta suma de áreas, el cálculo de esta área, se relaciona con la integral, la antiderivada o la integral definida, ¿no? Entonces, esperen la tarea de esta clase. Esto sería todo por hoy y pues bueno, nos estamos viendo pronto. Si hay dudas, las pueden dejar en el Discord. Ahí voy a atender dudas. Me voy a conectar eventualmente alguna tarde para que platiquemos y pues resolver lo que haga falta. Nos vemos. Music licensing reimagined.